Buenas tardes a todos, a la gente de acá del auditorio y a la gente que está también en el Zoom. Tenemos el agrado de presentar a la doctora Andrea Meroy, que nos va a hablar sobre el anteproyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Voy a dar un breve currículum de la doctora. La doctora es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Derecho Procesal también por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, especialista en Educación y Nueva Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, profesora titular de Derecho Procesal 1 y 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesora en carreras y curso de posgrado, investigadora independiente de la carrera de investigación del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, ha escrito numerosos artículos referentes a la materia y bueno, y para no seguir alargando el currículum, estamos todos muy interesados en oír la disertación y muchísimas gracias por haber venido. Por favor, muchísimas gracias por esta muy cálida presentación. Me siento verdaderamente en casa. Lo tengo aquí al presidente del instituto, a mi muy querido amigo y colega, el doctor Eduardo Terraza, con quien nos unen desde hace muchos años estas inquietudes. Y bueno, en esta ocasión me gustaría decir que también vengo como representante de la Universidad Nacional de Rosario en esa comisión que fue designada por el Poder Ejecutivo Provincial para intentar un nuevo proceso de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Una comisión de la que se comenzó a hablar incluso andando el trámite de sanción de la ley, de la finalmente ley 14.264, o sea, no habíamos terminado de sancionar esa reforma que tuvo un impacto significativo en el ámbito de lo civil y comercial, y ya se convocaba a esta comisión para hacer una reforma total, integral del Código Procesal. Una reforma que a su vez se anuncia como el comienzo de otro tipo de reformas que avanzarían incluso por sobre la ley orgánica del Poder Judicial, que se hace también andando el trámite de una reforma constitucional que podría seguramente, diría yo, podrá casi seguramente tener impacto en la organización del Poder Judicial de la provincia. Sabemos que este gobierno provincial, diría yo, que sostiene una suerte de conflicto con el Poder Judicial, con su funcionamiento. Lo resumo: caros e ineficaces. Caros e ineficaces, con lo cual es altamente probable que la reforma constitucional eh, eh, también impacte en esa organización del Poder Judicial. Se convoca entonces en mayo, junio, se designan los representantes y no ocurre absolutamente nada hasta el 23 de diciembre del año pasado, convocándose a una reunión el 26 de diciembre, con unas líneas directrices en las que se decía que bueno, que les vamos a enviar material para el estudio de lo que proponemos. Antes de, creo que fue el 30 de diciembre, los integrantes de la comisión recibimos todos unos megabytes de documentos que eran prácticamente cosa vieja, o sea, proyectos anteriores de reformas aquí mismo en la provincia, en otras provincias, en otros países, documentos de institutos vinculados con los procesos de reformas legislativas, como es el CEJA, etcétera, y eso para recibir las opiniones de todo eso, que, como digo, no había nada ahí, no había ningún proyecto, no había nada, y se recibían hasta el 31 de enero del 2025. Eh, Algunos mandamos criterios generales, imagínense, trabajando en enero, con
permítanme decirlo, una suerte de falta de respeto a la tarea del abogado y a la tarea de los jueces que también integraban esa comisión, que por lo demás, en un ámbito en el que la feria judicial, lo civil y comercial, no ha sido eliminada, ni mucho menos. Pero bueno, dejemos los detalles de lado. La secuencia tiene que ver con estas fechas. El, el 11 el 11 de febrero recibimos un anteproyecto, pero ya se había citado a una reunión para el día justamente 18 de febrero. Con 7 días teníamos que leer ese anteproyecto, que es el que tenemos ahora, y luego se fijó otra reunión más el día 15 de marzo. En ambas reuniones hubo opiniones mayoritariamente críticas del anteproyecto y de muchas de sus disposiciones, así como de su espíritu general. Y a partir de esa fecha no se supo absolutamente más nada. Es decir, oficialmente desde la coordinación de esta comisión no hubo ninguna convocatoria más. Se sucedieron las elecciones de constituyentes, todo lo que sabemos, y estamos en la expectativa de qué se va, de cómo sigue el procedimiento. Sí. Sí, hay representantes de la... Perdón, sí, que lo escuchen en el Zoom. Sí, sí, sí. La pregunta es cómo estaba conformada, independientemente de la Sí, designación, qué representación tenía la comisión, sí. tanto de magistrados, abogados, Perfecto, docentes. les comento. No puedo recordar seguramente los nombres de todos, pero sí las representaciones, digamos, estamentales y algunos de sus integrantes. Un representante de cada universidad, tanto pública como privada de la provincia. Representantes de los colegios de abogados en todas sus circunscripciones, representantes de los colegios de magistrados de las dos circunscripciones, representante de la Corte Suprema, tanto representación, incluso dos, ¿no? Uno de Santa Fe, uno de Rosario, del gremio de empleados judiciales también, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo, y había inclusive asesores académicos del Senado, por ejemplo. Y lo recuerdo muy puntualmente a esto porque hay una colega muy prestigiosa allí como representante del Senado, la doctora Marcela García Solá, y también entiendo que está de Santa Fe el doctor Federico Sedlacek, que en el ámbito académico también es muy conocido en derecho procesal en la provincia. Así que esa es un poco la composición. Pero la realidad es que llegamos a esa comisión con la presentación de un anteproyecto que hasta donde se dice, y más allá de que ellos no es que se muestren como los redactores únicos y exclusivos ni cerrados, pero los dos responsables principales de esa redacción, y por ellos mismos eh, eh, así declarado, son el doctor Roberto Pérez Casela y el doctor Iván Diquiasa. Pérez Casela es un abogado rosarino, creo que todos lo conocemos, más o menos. Además, por supuesto, es profesor de Derecho Procesal en la Cátedra B de la Facultad en la Universidad Nacional de Rosario, que ahora es de titularidad del doctor Marcos Peirano. Y el doctor Iván Diquiasa no es docente de Derecho Procesal, creo que es docente de Derecho Civil, y es juez de la ciudad de Santa Fe. Así que así está más o menos conformada la comisión. Y a mí me gustaría, más allá de que me parece que esta cronología y este modus operandi de la comisión es muy elocuente respecto de cómo estamos
trabajando y de que con qué tiempos, con qué premuras, con cuánta cosa muy, muy además de, bueno, avancemos y ya esto para ya ir, recibimos las propuestas, incorporamos las que nos parecen que corresponden y seguimos avanzando y seguimos avanzando. A mí me gustaría, previo a hacer algo así como un análisis, que por lo demás es un análisis que les propongo hoy, sea más bien integral y respecto de algunas direcciones dentro de lo que es la propuesta de este anteproyecto, en función de que, por empezar, es todo un cuerpo sistemático, o sea, estamos hablando de un código nuevo, totalmente nuevo. Es un código completo que incluso tiene juicios especiales, procesos colectivos, etcétera, etcétera, y que no sabemos qué, como que por un lado es algo que no podríamos abarcar en esta tarde y por el otro lado probablemente fuera una actividad infructuosa en el sentido de que sabemos a ciencia cierta de que como han sido muchas las críticas que ha recibido el código, incluso desde algunas cuestiones técnicas muy obvias, muy elementales, es altamente probable que esto no sea la versión definitiva, con lo cual tampoco valga demasiado que yo me detenga aquí ante ustedes en detalles. Pero algunos pueden servir de ejemplificación de ciertas consideraciones que vamos a hacer y entonces nos vamos a referir. A mí me gustaría empezar digamos, esta suerte de modesto análisis del anteproyecto, trayendo aquí dos consideraciones que créanme que me impactaron, me produjeron esa sensación de qué bien dicho esto, ¿no? Cuando uno escucha una opinión que comparte, en mi caso, que comparto plenamente y que en algún sentido expresa mucho de eso que uno piensa respecto de este anteproyecto. Me estoy refiriendo a la reunión, la primera reunión fue sin ninguna base, la segunda reunión fue el 18 de febrero con ya el anteproyecto, pero en crudo, habíamos tenido menos de una semana para leerlo, y la tercera reunión, segunda ya del anteproyecto, fue el 11 de marzo, aquí en la sede de la gobernación en Rosario. Y allí hubo dos representantes del Poder Judicial que dijeron cosas que me resultaron muy sensatas. La primera fue del doctor Fabián Trovato, que creo que conocen, es uno de los relatores de la Corte Suprema aquí en Rosario. Y el doctor Trovato comenzó reivindicando una tradición procesal santafesina. Eh, y a mí eso no me parece menor. Créanme que él mismo le puso nombres y apellidos. Dice, nosotros tenemos el código de Miguel Ángel Rosas Lichtenstein. Nosotros tenemos el código de Eduardo Carlos, que no fue el código del CPC de la Nación copiado y adaptado más o menos a la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos una tradición procesal santafesina, pero por si eso fuera poco, después de estos dos procesalistas insignes que dieron forma a un código de una factura técnica que una mirada puede decir, tiene 40 y pico de años, que qué cuerpo legislativo anquilosado, viejo, otra realidad, etcétera. O uno puede decir, ¿cómo será este código que pudo sobrevivir cantidad de cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos, en mucho, y que por supuesto que necesitará de adaptaciones o incluso hasta de una reforma, pero bueno, preguntémonos qué y cómo reformar? Él dice, no solo tuvimos a esos dos
insignes procesalistas, sino que además después vino un Adolfo Alvarado Belloso y después vino un Jorge Walter Peirano, que han hecho de toda nuestra doctrina e incluso de la jurisprudencia, porque ambos fueron jueces de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial, y desde allí, desde los propios fallos, desde los fallos plenos, desde los comentarios a esos fallos, desde la edición de juris en su momento Alvarado, las colaboraciones a Zeus, jurisprudencia santafesina, toda la producción autoral de estos dos procesalistas enormes. Y Fabián Trovato dice, el derecho procesal santafesino es eso. Dice, ¿qué es lo que queremos reformar? Y en ese proceso de preguntarnos qué queremos reformar, ¿vale tirar todo por la borda? Hay que reformar el sistema de imposición de costas, hay que reformar el sistema recursivo, hay que reformar, es decir, si la cosa es oralidad, si la cosa es adaptación del código a las nuevas tecnologías y a una realidad innegable de que estamos litigando de una manera efectivamente muy distinta a la presentación en papel con una firma hológrafa de un escrito, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver esto con eso otro respecto de lo cual tenemos consensos, años de consolidación doctrinaria y jurisprudencial? Y dijo algo fuerte, las tradiciones se honran, hay que honrarlas. Y claro, uno puede parecer, ¿verdad?, de otra época, uno puede estar sometido a las críticas hoy bastante crueles de generaciones quizá más jóvenes que no valoren este tipo de construcciones colectivas y que llevan tanto tiempo de acendrar y demás, pero me parece que ahí hay un punto con el que yo personalmente estoy muy de acuerdo. Y la otra opinión la emitió el doctor Juan Pablo Cifré, que, como saben, es juez de la Cámara de Apelación. El año pasado incluso estaba en ejercicio de la presidencia, en función también de haber participado de otros procesos de reforma y de esto nuevo que se venía, y por la sanción de la 14264, él estuvo muy activo en recolectar en la medida de sus posibilidades, porque sabemos que hay críticas respecto de la fiabilidad de algunos de estos datos, pero él ha estado muy activo a la hora de recoger estadísticas, de recoger número de causas ingresadas, número de sentencias dictadas, de autos, de esto, del otro, patatín, patatán. Y él decía, habló de un diseño, por un lado, ajeno a la realidad, que pareciera que está pensado o construido en una, sobre las bases de unas ratios, de unas relaciones entre causas, número de jueces, etcétera, que no son las reales, sobre un sistema informático que no existe, que no está, pero además dijo otra cosa que me parece que está muy en el espíritu incluso de las críticas que se hicieron tanto desde los colegios de abogados como desde los colegios de magistrados, señalando esta paradoja, el doctor Cifré, ¿no? Un código que de alguna manera se llena la boca de colaboración, de cooperación, de versatilidad, de flexibilidad, de adaptemos el proceso al conflicto y no el conflicto al proceso, y toda una serie de declaraciones en este sentido, y luego opera desde la coacción, amenazando todo el tiempo con sanciones, multas a los profesionales, a las partes y a los propios jueces, haciéndoles perder jurisdicción en el caso de no dictar resolución en un plazo X, etcétera, etcétera. Es decir, esta paradoja, ¿no?, de, por un lado, decir colaboremos, colaboremos, cooperemos, etcétera, y por el otro, exudar
de manera muy fuerte todo un ámbito de disposiciones en las que las sanciones están a la orden del día para buena parte de los operadores del proceso. Dicho esto, entonces, a mí me parece que una primera pregunta que nos podemos hacer vinculada con este anteproyecto es ¿qué idea de proceso tiene este anteproyecto? ¿Qué idea de proceso se consagra? Y en este sentido, yo creo que hay, por un lado, algo así como, si uno comienza con una lectura, sobre todo en eso que ni siquiera tiene número, ¿no? Y que resulta tan difícil de citar. Lo decíamos recién hace un ratito. No sé si hay alguien que... Bueno, ya está. Un accidente tecnológico, no pasa nada. Claro, puede pasar, puede pasar. Bueno, no hay problema. Ese preliminar, entonces, que no tiene número y tiene ahí principios, directrices, nos habla de una regulación de un servicio estatal, habla del servicio judicial, destinado a la resolución de conflictos, y lo que uno advierte es en mucho algo así como un cuerpo normativo destinado a gestionar los conflictos. Como que este código se posicionara en la previa a la definición misma de voy a promover un proceso judicial. Va más allá de un código procesal para ir de alguna manera al ámbito de la solución de los conflictos, ponerlo a ese juez, prácticamente someterlo todo el tiempo a el deber facultad. Enseguida vamos a volver sobre esta cosa tan original de que una persona tiene el deber y la facultad simultáneamente, así lo dice y lo reitera varias veces el código, con lo cual no fue un desliz. Están convencidos de que es posible que una conducta esperada sea al mismo tiempo un deber y una facultad. Yo creo que Alchurón y Bulíguin estarían revolcándose en las tumbas, ¿no? Con toda la construcción lógica de permitido X, obligatorio X, prohibido X. En fin, pero bueno, la idea es que ese juez tiene que estar todo el tiempo intentando una conciliación, prácticamente a como dé lugar. Y es un juez que tiene que conciliar, que tiene que avanzar propuestas de conciliación, que tiene que hacer propuestas de acuerdos y demás. Y entonces, efectivamente, nos pone o nos presenta un código procesal que en realidad apunta más a los modos de solución de los conflictos, poniéndolo al juez en una serie de actividades y de destrezas para las cuales no está capacitado seguramente, y en las que muchas veces opiniones muy serias encuentran óbices muy fuertes. Es decir, así como hay toda una corriente procesal que defiende y estimula la actividad conciliatoria en cabeza del propio juez, todos aquí debemos saber que hay fuertes corrientes doctrinarias, no solo desde el derecho procesal, que tiene para muchos la preocupación por la construcción y defensa de la imparcialidad del juez, sino sobre todo de especialistas en medios autocompositivos de solución de los conflictos que dicen, Rubén Calcaterra, especialista en mediación, toda la escuela del Seminario de Teoría de Conflictos de la UBA, pregúntenle qué opinan de que un juez concilie. Pregúntenle a Brasil,
y a las pequeñas, a los juzgados especiales, si el juez es el que concilia. Tienen un conciliador y si no se logra la conciliación, ahí recién va al juez. Pongamos que eso sea opinable, pero efectivamente se asume eso y se asume de una manera, como les digo, muy comprometida, muy constante, muy con la directiva de hágalo, porque además le pone constantemente el cartabón de la eficacia procesal y de la eficacia entendida con concluir con los procesos y, mejor dicho, con los procesos iniciados y con los conflictos en general cuanto antes. Y si nos vamos a la regulación misma del proceso, es decir, ya adentrándonos en lo que es la descripción de la serie, la concepción del juez, de las partes, etcétera, lo que tenemos es una visión decididamente inquisitiva del proceso. Todos aquí saben que acá hay distintas escuelas del derecho procesal, que hay escuelas más activistas que defienden un rol mucho más fuerte y comprometido del juez, avanzando por sobre facultades que una visión más dispositiva, garantista, el nombre que le quieran poner, del proceso reserva exclusivamente para las partes. Créanme que en esas dos reuniones de las que les doy cuenta, hasta los activistas más declarados, estoy pensando, por ejemplo, en el profesor Garrote de la Universidad Nacional del Litoral, un conspicuo integrante del Ateneo de Estudios Procesales, un discípulo mucho del doctor Peirano, decía, esto, miren que yo defiendo esto, pero esto no. Esto desdibuja el rol de las partes. Esto le da una cantidad impresionante de facultades a los jueces que encima vienen con unas características muy, muy singulares, tanto desde ese preliminar en el que aparecen conceptos tan indeterminados como servicio de calidad, justicia efectiva, adaptabilidad, inmediación, concentración y precisión, celeridad, colaboración y conciliación, instrumentalidad, probidad y buenas prácticas, dirección e impulso, lenguaje claro y simple, accesibilidad, transparencia y publicidad, inclusión. Esos serían principios. Y las directrices, hablábamos con Eduardo hace un rato, ¿cuál es la esencia de la distinción entre en qué se diferencia un principio de una directriz? No lo dicen y tampoco resulta sencillo, sino posible, inferir desde la enumeración de unos y de otros cuál sea la distinción entre ambos. Entre las directrices, fíjense, versatilidad, innovación y debido proceso digital, integración e interpretación, operatividad, proceso inteligente, es decir, toda una serie de conceptos indeterminados que con un juez que puede adaptar el conflicto, el proceso al conflicto, un juez que tiene la directriz de ser versátil, se debe adaptar al conflicto, no a la inversa. Debe ser gestionado con una razonable flexibilidad para adecuarlo a las particularidades y circunstancias específicas del caso, de las personas y del contexto en el que se presenta el conflicto. O sea, prácticamente una llave para terminar derogando, desatendiendo, incumpliendo una serie de normas que luego aparecen, algunas de ellas un poco más específicas, otras con este mismo nivel de indeterminación, de vaguedad en el lenguaje, que por supuesto preocupa al menos pintado. O sea, les estoy dando, digamos, el parecer de todos en esa
en esa comisión cuando nos asombrábamos de la amplitud de esas facultades. Y créanme que digo una visión decididamente inquisitiva, incluso poniéndome digamos, no definiendo este sistema procesal, el inquisitivo, desde la perspectiva más ortodoxa, si quieren. Para decirlo rápidamente, hay muchos partidarios del sistema dispositivo que defienden por razones de posibilidad misma de funcionamiento de un recurso público, como es el servicio judicial y como es el proceso, el impulso oficioso. Y dicen, en un sistema de oralidad no puede ser que las audiencias, la agenda de las audiencias y del Poder Judicial termine siendo fijado por acuerdo de partes y que lo terminen llevando de la manera que quieran. Los recursos públicos, también los del sistema judicial, son escasos, tenemos estos sistemas, la agenda de atención de los casos debe seguir unos determinados términos de razonabilidad. No lo digo en función de eso, o sea, no respecto del impulso oficioso, que por supuesto está, pero lo digo sobre todo por la maleabilidad discrecional del método de debate, esto que acabo de leerles, la adaptabilidad, la versatilidad, que el proceso se adecue al conflicto, etcétera, por la definición final del objeto litigioso que le permite al juez a este juez de este anteproyecto ir más allá del objeto litigioso propuesto por las partes y ampliar los hechos de tomar a consideración hechos que surjan de las pruebas, de otros documentos, aunque no hubieran sido afirmados por las partes, o él mismo, en función de lo que vea en una audiencia preliminar, decir, bueno, el objeto litigioso queda determinado de esta manera. Y por supuesto por el aporte oficioso del material probatorio, en una versión que diría muy mala y raquítica de la regulación de las medidas para mejor proveer, sin controles adecuados, muy amplia, en cualquier momento, cuantas veces quieran, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece a mí que hay aquí un código que, y lo voy a poner en términos del discurso oficial, ¿no? De un gobierno que quiere atraer inversiones, que quiere incentivar la productividad, que quiere una justicia eficiente, de calidad, según ha dicho. Y díganme ustedes, ¿qué inversor va frente a un asesor jurídico que le cuente, o qué inversor, frente al fiscal de Estado, que le tenga que dar la opinión al gobernador acerca del pronóstico de esta grave demanda de daños y perjuicios contra la provincia, con este código, qué conjetura, qué pronóstico puede hacer de lo que pueda llegar a ser la decisión en una causa? Y esto quedó definitivamente expuesto en esa primera reunión con el anteproyecto de la que les hablaba, del 18 de febrero. El doctor Gustavo Ríos, que es profesor en la Universidad del Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe, y se ha jubilado hace poco de juez de la Cámara de Circuito de la ciudad de Santa Fe, les preguntó a los redactores del código por qué no estaba regulada, por qué habían eliminado del anteproyecto la apelación adhesiva, la posibilidad del apelado de adherirse al recurso de apelación de la contraparte, si es un instituto que
no molesta, que al contrario, que es muy útil respecto de las estrategias posibles del abogado litigante, un instituto probado que no trae inconvenientes, que se mantiene en otros ordenamientos procesales del mundo, inclusive en España, etcétera. Y ahí uno de los redactores, el doctor Di Chiasa, respondió literal: que no esté en el código no significa que no se pueda usar. Y cuando todos pusimos esta cara que yo estoy viendo aquí en el auditorio y todos reprimíamos una sonrisa, una risotada o una expresión de incredulidad frente a semejante respuesta de un redactor de una norma, de un codificador, entre otras cosas por respeto a los ministros que estaban ahí, porque imagínense el Salón Blanco en Santa Fe con los dos ministros, el de gobierno, el de justicia, con secretarios, esto, lo otro, y todos como mirándonos, y entonces frente a nuestras objeciones a eso, terminó recriminando a varios de los presentes que estábamos muy apegados a la letra de la ley. Entonces, ahí está la idea de proceso que hay en este anteproyecto, tal y como vino presentado en esta primera versión a la que nosotros tuvimos acceso. Y entonces, estas son cuestiones estructurales ya de este código y es algo que aparece en la regulación de cada uno de los institutos, luego de cada uno de los capítulos, de los títulos, de los capítulos de este código, y es algo, por lo que decimos, estructural, que a menos que haya un cambio muy significativo, que no sabemos si efectivamente puede haber, en lo personal yo veo veo muy complicado arreglar esto, cambiarle esta connotación, este espíritu, todo esto que de alguna manera estamos señalando, ¿no? Y ello todavía más agravado, me parece a mí, porque es un anteproyecto que se construye, se propone, todo a partir, es como que este anteproyecto gira en torno a una idea fuerte de gestión digital. Lo primero que aparece es la propuesta de que esta es la gran novedad. No hay ningún código del país ni de la región que tenga un capítulo destinado a la gestión digital, y entonces esto es lo novedoso, lo radical de este código y lo valioso de eso. Ahora, es una gestión digital que no solo no existe hoy, sino que no está en el horizonte más cercano. O sea, nosotros no podemos terminar. El CISFE es inarreglable, según opiniones muy muy calificadas a la hora de pensar en, bueno, cómo es que hacemos que efectivamente esto sea una plataforma digital en serio, en el que ese expediente digital se construya a partir de unas funcionalidades que lo incardinen, que lo integren y que siga apareciendo como lo que era en el formato papel, o sea, un todo integrado, consecuencial, cronológico, ordenado, claro, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que eso no lo tenemos y pareciera ser que no hay manera de obtenerlo con esto que hay. Entonces, esta idea que es efectivamente revolucionaria, de decir, pensar en plataformas digitales desde la funcionalidad demandada, desde lo que se necesita y no desde haber pasado por el escaneo de el formato papel y ahora por la mera conversión de un documento de Word en uno de PDF, con el cargo separado, con partícipes que tienen.
firmas separados, todo separado, sin foliar, con cuestiones que todavía se piden analógicas, hológrafas y luego recién digitalizadas y demás. Todo eso, que además tiene que tener el requisito de interoperabilidad con el resto de los organismos vinculados con lo judicial en la provincia, que tiene que, de alguna manera, tener la previsión de ahorro y de optimización de esfuerzos respecto de todo el ámbito de la provincia y demás. Todo eso no solo, como decimos, no existe, sino que no está en un horizonte cercano. Imaginen que esto entrara en vigencia hoy, con todo lo que delega, supone de gestión digital que no está en ningún lado. Evidentemente, allí hay un enorme problema. Por supuesto que desde esta concepción del proceso nos podemos preguntar por el rol de las partes y de sus abogados y el rol de los jueces, ¿no? en este anteproyecto. Respecto del rol de las partes y de sus abogados, y permítanme detenerme en las partes. Desde que le escuché esto hace, creo que 25 años a la doctora Alicia García, quizá alguien aquí la recuerde, una ex jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, hablando de los legítimos dueños del proceso. No se me ha caído más esa. Miren que yo venía enseñando derecho procesal, etcétera, pero esta idea de pensar la parte como el legítimo dueño del proceso, esta idea de que es su vida, sus bienes, su dignidad, su nombre, su estado civil, sus relaciones de familia, etcétera, las que están siendo adjudicadas por una autoridad, la que está siendo la vida, los bienes, la dignidad de esa persona, la que está siendo de alguna manera interpretada, recortada, calificada jurídicamente, etcétera, por nosotros los abogados. ¿Qué idea tiene este código de esas partes y de sus derechos? ¿Ustedes pueden creer que no aparece en ninguna parte de este anteproyecto el principio del contradictorio? La idea del contradictorio. No solo eso, que pongamos que no estuviera un principio cardinal de cualquier derecho procesal, aún del más inquisitivo hoy en día, en el que por virtud de un sinnúmero de tratados de derechos internacionales, de derechos humanos, etcétera, la idea de la audiencia, la idea de igualdad procesal, la idea de posibilidad de escuchar a aquel respecto de quién va a impactar la decisión de autoridad, no solo no está en ninguna parte en el articulado del código, sino que en muchos casos hay infinidad de disposiciones que suponen resoluciones oficiosas del juez, en las que no consulta, no corre traslado a las partes, no responde a pedidos de las partes, sino que actúa oficiosamente. Y entonces, efectivamente, ahí hay una desconsideración de las propias partes. Se le imponen al propio tiempo a esas partes un deber de colaboración. Respecto de esto, hay visiones dispares en el código, en el procesalismo. Hay visiones abiertamente contrarias a la idea de colaboración o de, algunos le llaman cooperación. Incluso le cambian el nombre de colaboración por cooperación, justamente tratando de evitar la carga semántica que tiene esta idea contrafáctica, ¿no? Diría no contrafáctica, está mal, contraintuitiva de querer colaborar con mi oponente, ¿no? O no de querer colaborar, de deber de colaboración, deber colaborar con mi oponente. Entonces hablan de cooperación. Y entonces en el procesalismo hay quienes
defienden a ultranza esta idea de colaboración y la traducen en deberes concretos como los de aportar pruebas desfavorables a la posición procesal de parte, al deber de decir verdad en cualquier caso, etcétera, prácticamente a la imposibilidad entonces de realizar negaciones en el ámbito del proceso, a menos que uno esté seguro de que eso efectivamente es así. Y hay quienes dicen, esto es una ingenuidad, por decir lo menos. El proceso es la civilización del conflicto, digamos, es la posibilidad de resolverlo a través de un medio civilizado, como es la palabra, pero no le quita a eso, esa posibilidad no elimina del proceso el la sustancia propia, ser el soporte mismo de un conflicto y de partes enfrentadas, porque si no, no sería necesario tan siquiera el proceso. Fíjense, todo el lenguaje procesal está todo el tiempo haciendo referencia de quién ataca y quién resiste. Actor demandado, reconveniente reconvenido, excepcionante excepcionado, apelante apelado, embargante embargado. Hay siempre uno que ataca y otro que resiste o tiene la posibilidad de. Y entonces esta idea de colaboración, pero pongamos que sea una idea, como digo, leal, de cooperación o de colaboración, como en algún lado se puede leer, a la empresa común, que es, en definitiva, lo común es, bueno, someter a un debate pacífico, dialéctico, y que tengamos ese servicio al que está obligado el Estado de la prestación de justicia en ese caso en concreto. Lo que hay después es cómo se regula, cómo se concreta ese deber de colaboración, que créanme que es de una regulación, de nuevo, tremendamente laxa, que hay que colaborar en todo, y que es tremendamente laxa en la consideración misma por parte del juez de su incumplimiento y la gravedad de las sanciones, consecuencias, apercibimientos y aún multas, de nuevo, al que no colabora. Así que ahí hay todo un capítulo que dice mucho, como insisto, dice mucho. Nos preocupan las pródigas ocasiones en que el anteproyecto habilita al juez a suponer la falta de colaboración y sin más aplicar apercibimientos, tener por ciertos hechos, por producidas pruebas que nunca se produjeron, por provocar pérdidas de derechos, multar a las partes y a los abogados. Créanme que hay otras versiones de este deber de colaboración que no ingresan en un ámbito de posibilidades ilimitadas, como ciertamente es la versión de este código. Respecto del juez en el proceso, la primera impresión que tiene, sobre todo con con la lectura del preliminar y los primeros artículos de facultades y deberes, la imagen es la de un gestor, no la de un juez, no la de alguien que va a dirigir un proceso con el destino no necesario, pero posible, de adjudicarlo, o sea, de decir el derecho del caso a los hechos declarados probados en un proceso. Un gestor que de alguna manera acomoda agenda, acomoda las pruebas, acomoda los hechos, definiendo el objeto litigioso y, por supuesto, intentando todo el tiempo, desde el vamos, la conciliación. Pero además, todo esto se le impone al juez con ese carácter de
es facultad y deber, el juez está facultado y tiene el deber de, y aparece una figura que prendió todas las luces de alarma a nivel profesional de los abogados y a nivel de los jueces, que es, dentro de los preliminares, decir, hablar de la unidad jurisdiccional. Ya no se habla del juez, que el juez se declara incompetente, que el juez corre traslado, que el juez despacha una medida cautelar, que el juez... Es la unidad jurisdiccional. Y la unidad jurisdiccional, dependiendo de lo que en definitiva se resuelva en la ley orgánica del Poder Judicial, que aspiran también a reformar, va a poder ser el juez, un secretario, un oficial primero, o vaya a saber qué figura con funciones típicamente jurisdiccionales, judiciales jurisdiccionales. Así que esto de la unidad jurisdiccional también. Y como digo, tantos y tan flexibles son esos deberes y facultades que efectivamente, y como dijo la representante de este colegio de abogados en la primera reunión, la doctora Herbeta, dice, son tantas las facultades y expresan un optimismo tan grande respecto de la función judicial. Ella dijo algo así como, pareciera que, este legislador tiene en mente un juez impecable, un juez perfecto, un juez que no tiene ningún tipo de fisuras. Y yo creo que todos aquí en esta sala podemos rápidamente recorrer con nuestra cabeza un par de nombres a los que no le daríamos estas facultades. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y con todo respeto y con todo cariño. No se puede legislar pensando en juez Hércules. En primer lugar, porque no existe. Porque no existe ninguna situación de persona que pueda, en el ámbito de lo jurídico en general, y no estoy hablando solamente de los jueces, no estoy tan siquiera hablando solamente de los funcionarios públicos, de cualesquiera de los tres poderes del Estado. Estoy pensando en padres respecto de los hijos, estoy pensando en representantes legales de sociedades comerciales. No se le puede dar el poder y no se puede legislar pensando que el presidente de una sociedad anónima va a ser todo muy bueno para la sociedad anónima. No se puede. Todas las situaciones de poder necesitan de equilibrios, necesitan de reglamentaciones que permitan, que habiliten mínimamente el control de eso que se hace ejerciendo poder. ¿Cómo es que se va a controlar que un juez pueda adaptar el proceso al conflicto? Si él viene y argumenta que en función de estas y estas características del conflicto, en vez de abrir la causa prueba no la abre, en vez de abrir la causa prueba por tal tiempo lo hace por tal otra, en vez de ceñirse a los términos del debate, incorpora estas otras cuestiones o trae a esta otra. Puede hacer efectivamente, gracias a esas posibilidades de adaptación y el que venga a cuestionarlo dirá, bueno, esto viola el debido proceso. Y alguien vendrá y le dirá, no, bueno, ustedes están muy apegados a la letra de la ley. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Miren, todos queremos simplificación, flexibilidad, versatilidad en términos ideales, en términos en los que podamos discutir qué es versátil para mí, qué es versátil para vos, y que luego se tome una definición razonada, haciéndose cargo de lo que una parte dice, de lo que otra parte dice. A mí no se me escapa que resulta cada vez más difícil legislar
en una realidad tan cambiante, tan, que tiene una aceleración histórica brutal, que tiene un impacto tecnológico sin precedentes. Cualquiera puede revisar su propia vida y analizar cómo ha cambiado todo. No se me escapa esa dificultad, pero créanme que venir y decir que simplemente vamos a dar un marco de una gestión y de una gestión digital y que el juez entonces adapte y haga lo que le parezca, yo creo que ahí hay efectivamente un verdadero problema. Me parece que este anteproyecto consagra un juez cada vez más expuesto y cada vez más inerme a los factores reales de poder. Miren, pareciera que este código está pensado para conflictos, eh, para casos fáciles, ¿sí? Para casos en los que no haya en juego intereses muy complejos, muy pesados. La ley 14264 finalmente receptó la llamada cláusula Vicentín, porque se les pasó que la decisión dictada en el ámbito de una quiebra, que alguien habrá dicho, para Vicentín un solo juez, un solo camarista que resuelva la revisión de lo resuelto, porque ahí no hay sentencia definitiva, son todas interlocutorias y decisiones. Y si yo les doy 3, 4 nombres de lo que tenemos aquí en la otra cuadra, nombres viejos, para no traer complicaciones. El concurso preventivo de la capital de Rosario, el Hospital Español, el Hospital Italiano, el concurso de Newells. A ver, ¿qué nos creemos que hay ahí? Un juez. ¿Qué les parece a ustedes que en qué situación de mayor independencia respecto de los factores de poder de los abogados, de los estudios jurídicos, de los estudios contables, de los políticos que tienen intereses en esas causas importantes porque hay impacto social de esas causas? ¿Cuál es un juez más independiente? El que tiene la posibilidad de decirle a la parte, al político, al abogado, al estudio jurídico, mire, ¿sabe qué? El código me dice que yo tengo que seguir estos pasos. No puedo. O ese juez al que ahora va a venir en el oído el abogado, el político, y le va a decir, la adaptabilidad de las formas, la versatilidad. Usted puede, señor juez, con esto. Créanme que un juez verdaderamente independiente está más cerca de ser tal con normas que de alguna manera le señalen, le balicen el camino procesal, la serie procesal, que ese otro juez al que el código le dice, usted adapte y haga lo que mejor y razonablemente le parezca, usted que es sabio, usted que sabe, usted que es el señor que tiene muy en clara cuál es la justicia del caso, etcétera, etcétera, y adapte el procedimiento. Quisiera agregar que, que el Código Procesal no es solo para defenderse de la contraria. Creo que la principal finalidad que tiene un Código Procesal como el nuestro en nuestra provincia es defenderse del actuar del juez en las arbitrariedades que pudiera llegar a cometer. Y un código que nada prevé es un código que deja de lado el debido proceso, el principio de legalidad, el principio del juez natural, o sea, todas las garantías constitucionales pasan a ser letra muerta, porque pasa a ser algo tan amplio que en concreto no tenemos más nada. ¿Realmente es así? Sí, por favor. Bueno, hola, está bien. Especialmente pensando en Andrea y tu gran aporte sobre este tema, me refiero a los derechos de incidencia colectiva, donde el bien jurídico es superior a la controversia individual. Tal es así que el Código Civil
consagra que existen dos tipos de derechos, los derechos individuales y los de incidencia colectiva. Y en el caso de duda, deberá estarse a favor de los de incidencia colectiva. Por el otro lado, si nosotros leemos el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, dice que este código servirá para dirimir cuestiones de derechos individuales o intereses legítimos. Es decir, no están incluidos los derechos de incidencia colectiva que aparecieron en la reforma del año 1994 y que tienen su propio régimen. Entonces, haciendo una especie de batido entre la línea Peirano, que es del la autoridad del juez que tiene que enderezar lo que no está a derecho, más allá de lo que las partes postulen, esto es así, o la línea Alvarado que dice, aquel juez que tose un poquito ya está apartándose de la imparcialidad que le es propia. Así que no le pregunte ni la hora porque él está en un lugar aséptico. Bien, salvo que se traten de cuestiones que tengan un interés superior jurídico, como en este caso, yo sé porque he leído trabajos tuyos, Andrea, respecto de la legitimación de los derechos plurindividuales, las acciones de clase, y todo eso forma parte de un mundo jurídico que no está incluido en este código, porque ahí sí es donde la ley, la Constitución, le pide al juez le exige, le confiere una facultad de ver, de ir por encima de la controversia individual, porque aquí está en juego las cuestiones de género, las cuestiones de la violencia en la mujer, la cuestión del medio ambiente, la cuestión de la ancianidad, de los niños. Y entonces, que ustedes, como recuerdo que varias veces escuché al doctor Marcelo, el de la sala tercera, que es tan experto en cuestiones de familia, Molina, perdón, que justamente él era y es un jurista muy preocupado por esos intereses superiores de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí cuando la Constitución o la ley le pide al juez que esté por encima de la mera controversia Jorge, individual? para no derivar Ahí nomás. Eso es todo. sí, no, para no derivar el objeto, y porque he hablado ya de mucho y estoy pensando que debería quizá ir cerrando, ustedes me dirán cómo venimos con el tiempo, pero em, en el tema de los denominados procesos colectivos, de los derechos de incidencia colectiva consagrados efectivamente en el artículo 43 de la Constitución Nacional, no hay duda de que tenemos una omisión legislativa a esta altura y a tantos años vista, 30 de la reforma, 31 de la reforma constitucional, inadmisible, injustificable, eh, que es algo acerca de lo cual hay que legislar, desde luego. Este anteproyecto tiene un capítulo dedicado a eso, hace una suerte de rejunte de distintas fuentes, y podemos hacer algunas críticas puntuales vinculadas con eso. Em, Se puede pensar en la incorporación, en la regulación de eso, de ese ámbito en el propio Código Procesal o en leyes específicas, conforme lo han hecho otras provincias o que se ha hecho en otros ámbitos. Para que tengamos una idea de la entidad del déficit, no tenemos esa regulación a nivel nacional, vos lo sabés, le está simplemente regulado a partir de unas acordadas de inconstitucionales, si vamos a ser eh, juristas del análisis dogmático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero es lo que hay. Em, y, eh, ¿Puedo agregar y, solamente y una palabra? perdón, al rol del juez
porque lo trajiste vinculado con esto, entonces, para que no quede como algo que no, asumo, digamos, efectivamente el objeto del proceso colectivo impacta en esos derechos de incidencia colectiva que están conformados por grupos, a veces identificados, la más de las veces no ni tan siquiera identificados ni posibles de identificar. Y para eso, el derecho procesal que se ocupa de esta cuestión tiene distintos mecanismos de protección de los intereses de los ausentes. Hay modelos procesales que se decantan por poner en cabeza de esa poner esa tutela en cabeza del propio juez, y hay modelos procesales que de alguna manera ponen el énfasis en el representante adecuado de la clase D, en los controles de la legitimación, en los ministerios públicos fiscales, en agencias estatales específicas, como puede ser el defensor del niño, como puede ser, pero bueno, no es por ahí el debate hoy acá, ¿está? Pero sí reconozco que es un déficit y que este código lo trae, más allá de que yo tengo algunas observaciones vinculadas a eso, pero que no vienen, como digo, al caso hoy, porque en función de que tampoco sabemos si va a ser lo que en definitiva se sancione, pero me parece que más allá de que el código nuestro vigente actual diga o no prevea la consideración de esos derechos de incidencia colectiva, la respuesta es la gran mayoría de las provincias argentinas no lo tiene, y no lo tiene a nivel nacional. Y tenemos un activismo abogadil fortísimo vinculado con las acciones colectivas, tanto que tuvieron que salir a ser reguladas por la Corte, crearse registros públicos de esas causas, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la falta de legislación no ha sido óbice para que estos procesos colectivos se tramiten. Que resulta una dificultad, que resulta, sí, claro, que estaríamos mucho mejor con ley, claro que sí, que es inexcusable que esto se haga. ¿Me permitís agregar Sí. un minuto? Muy breve, pero lo considero importante. Andrea mencionó que había habido una reunión en el Salón Blanco de la Corte Suprema de Justicia. Yo vinculo tres cosas. Vinculo el artículo 2 de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que dice que la provincia de Santa Fe adopta la religión católica apostólica romana. La adopta, la primera provincia que tiene una religión. Y segundo, que en ese Salón Blanco de la Corte Suprema preside un cruz. Ah, perdón. Está bien. Está bien. De cualquier manera, la sala principal, la main sala donde está la corte, está presidida por un crucifijo tamaño humano, que eso está dando la pauta de la naturaleza inquisitiva de la tradición santafesina, a la que tarde o temprano encontramos estos textos. Eso quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, voy cerrando. Miren, hay otro tema fundamental y del que se ha ocupado de manera excelente, como suele hacerlo Eduardo Terraza, es la delegación reglamentaria que este anteproyecto tiene en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Hemos contabilizado 33 casos de delegación reglamentaria, desde temas de competencia, notificaciones, registros, todo el sistema de gestión digital, absolutamente, todo delegado a la Corte. Nosotros ya venimos sufriendo, y no es, todo hay que decirlo, no es una cuestión privativa de la provincia de Santa Fe, sino que tanto la Corte de Justicia de la Nación como todos los superiores tribunales de provincia han asumido ellos la regulación y toda la disposición de la transformación digital.
Y eso lo ha sido en todos los casos con impacto en las normas procesales. Concretamente, las Cortes y superiores tribunales están legislando en temas procesales. Y créanme que esto no solo no es necesariamente así. Tenemos dos ejemplos muy cercanos culturalmente, Brasil y España, en los que esta regulación está a cargo de órganos multisectoriales en los que también tienen representación los abogados, además de los integrantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y demás, y que tienen garantías de independencia, etcétera, con todo lo que conlleva hoy en día hacer este tipo de reglamentaciones. Y además tiene el defecto y el problema esencial de poner esta regulación en cabeza de aquel llamado a definir si esa regulación es constitucional, inconstitucional, si eh, cumple con determinados parámetros, con normas que están por encima de esa disposición. Y entonces, evidentemente, ¿quién va a salir a cuestionar la acordada del 2011, la acordada del 2015 de la Corte de la Nación en el Tribunal Federal? Si va a ser la misma Corte la que va a decir, efectivamente, yo tengo, me deja sin último oído del sistema. Concretamente, me deja sin último oído del sistema. Y eso, en lo personal, considero, por supuesto, que no es bueno, ¿verdad? Podríamos hablar sobre simplificación, flexibilización y eficacia, lo hicimos. Podríamos hablar de oralidad, que prácticamente se establece de manera indiscriminada, sin opciones para supuestos de hecho en los que no predominen o en los que ni tan siquiera muchas veces existan las llamadas pruebas personales, que es para lo que efectivamente puede servir un proceso oral, y se regula una oralidad que es en mucho una oralidad, como la calificaría Leonardo Saffi, un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, una oralidad inquisitiva, es decir, una oralidad con fuertes poderes de los jueces y sin resguardos de muchos aspectos de la oralidad que pueden terminar conspirando contra la imparcialidad judicial, como puede ser típicamente, de nuevo, los intentos de conciliación todo el tiempo, la fijación del objeto del proceso en la audiencia por parte del juez, el juicio anticipado de pertinencia de las pruebas, el interrogatorio de los testigos por parte del juez sin una serie de reaseguros y por supuesto sin el estudio de posibilidades, tanto desde la perspectiva de los actores internos del Poder Judicial de llevar adelante esta oralidad generalizada, como de los actores externos, los abogados y la posibilidad de atender a todo este tipo de actos orales, ni de considerar incluso hoy mismo algo que aparece cada vez más, de manera cada vez más fuerte en los debates sobre oralidad, que es esta idea del coste del desplazamiento de las personas, de los sujetos, y de incluso de los particulares interesados y no interesados, los testigos, peritos, etcétera, etcétera. Como les decía, habría muchísimos aspectos sobre los que podríamos abundar. Incluso en un informe que yo pongo a disposición, que hice para esta comisión y que pongo a disposición del instituto y del colegio. Entiendo que incluso ha tenido alguna circularización ese informe. Me propuse
mínimamente enumerar una serie de cuestiones por la premura con la que nos pedían todas estas observaciones, ¿no? Nos preocupa la contradicción entre una pregonada estandarización de los procedimientos. Están todo el tiempo diciendo que tenemos que estandarizar para después poder incorporar tecnología, etcétera, etcétera. Y al propio tiempo que se habilite a los jueces a modificar el procedimiento a gusto y paladar. ¿Cómo se va a lograr una estandarización bajo esas bases? Es muy difícil de entender, ¿no es cierto? Me parece que la pretensión de transparencia, vieron que era uno de los principios y directrices, no es auténtica. No, dicen que queremos algo transparente, pero después no se prevé la registración de todas las audiencias. El juez puede decidir que no se videograve una audiencia y decidirlo por conveniencia o por la razón que fuere, ni la publicación de todas las resoluciones judiciales con los cuidados y restricciones propios que necesitaría, por supuesto, todos los ámbitos de intimidad de las personas, la protección de datos personales, etcétera, etcétera. Pero quieren un principio de democratización y de transparencia y de facilitación de la tarea tanto desde la perspectiva de los jueces como de los abogados en nuestra tarea de predecir el resultado probable de un conflicto y entonces aconsejar o no seguir adelante este pleito y demás. ¿Dónde ven ustedes publicadas todas las sentencias de los jueces de primera instancia? ¿Dónde ven ustedes publicadas todas las sentencias de los acuerdos de las cámaras? ¿Dónde hay algo mínimamente parecido a lo que podemos obtener con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene absolutamente todo subido? Ni en nuestra Corte Provincial tenemos eso. Y eso es un déficit gravísimo del sistema, que se llena la boca de transparencia, publicidad, etcétera, etcétera, pero eso no aparece. Ni que hablar de lo que facilitaría para la comunidad jurídica la crítica, el aplauso de decisiones que puedan apreciarse en este sentido. Hay cantidad de problemas de contradicciones, omisiones, reiteraciones innecesarias, mala redacción. Se elimina la recusación sin expresión de causa, sin ventajas reales para el trámite, con grave demérito para el litigante y con potenciales incidentes a la hora de querer intentar una recusación con causa y entonces que terminemos con un manoseo y una pérdida de tiempo y además de una mínima relación entre quien a la postre puede terminar siendo fallado su causa por ese juez al que se lo somete a toda esa discusión, ¿no? No puedo entender que el juez pueda proponer acuerdos procesales. Los acuerdos procesales los celebran las partes. Imagínense ustedes como abogados de partes encontradas en una audiencia donde el juez propone un acuerdo procesal. ¿Qué margen tiene el abogado litigante de decir no lo acepto con riesgo de maldisposición, obviamente, de ese juez que está proponiendo este acuerdo? ¿Desde cuándo el juez tiene que proponer acuerdos procesales? Los acuerdos son entre las partes. La regulación de la acumulación procesal es insólita. Es insólita. Y va contra los consensos doctrinarios y jurisprudenciales pacíficos. Prevé la acumulación necesaria, o sea, obligada por el juez a casos de mera conveniencia. Hay cambios innecesarios y permítanme decirlo, les diría frívolos, susceptibles de dar pie a un sinnúmero de chicanas de nombres de institutos con gran raigambre procesal. ¿Alguien me puede explicar a título de qué se le pone a la declaratoria de pobreza? Pongamos que efectivamente declaratoria de pobreza a esta altura de los tiempos suena un poco feo, ¿sí? Pero no podíamos poner beneficio de litigar sin gastos, que lo conocemos todos, ¿eh? Acceso al servicio judicial libre de gastos.
hay que llamarlo así al incidente. Sentencia final, sentencia definitiva, no se sabe si hablamos de lo mismo, de otra cosa. Revocatoria de resoluciones irrecurribles. Revocatoria de resoluciones irrecurribles. ¿No era más fácil poner reposición in extremis, que todo el mundo conoce como reposición in extremis, y terminar con esta cosa? Evidencia digital. Tenemos que traducir del inglés a la prueba electrónica, a la prueba digital, evidencia, evidence. Un desconocimiento del lenguaje técnico procesal inveterado. Créanme que las duplas, conceder, denegar, hacer lugar, rechazar, admisibilidad, procedencia, medios y fuentes de prueba, todo eso es una ensalada en la que el juez de primera instancia hace lugar al recurso de apelación, la Cámara deniega, cualquier cosa, ¿sí? La admisibilidad, la procedencia, todo mezclado. Hay disparidad de plazos con riesgo de incompatibilidad. Pretendidamente aparece el plazo de 5 días para todo traslado, etcétera, y después en muchos ámbitos se mantiene el de 3 días, con lo cual ahí hay todo un tema de posibles incidencias y demás. El artículo 156 nos exime de comentarios en cuanto a la conjetura que hace el propio legislador respecto del funcionamiento de este mismo código. Es el artículo que se refiere a la caducidad y dice: no procede la caducidad si hay audiencias fijadas después del plazo de caducidad. O sea, la caducidad de 3 meses, si tengo una audiencia fijada para dentro de 8, no procede la caducidad. Bueno, así piensa el propio código que va a funcionar esto. Sí, hay de 3 y de 6, y de oficio, sí. Anteriormente, nosotros tenemos una experiencia del Código Procesal Laboral con el juez conciliador, que lamentablemente nunca, hasta la audiencia del 51, y nunca se pudo implementar por una cuestión aparentemente de presupuesto, corríjame. Y lo que noto por otro lado, que desaparece la arbitrariedad con este tema de que usted dice: ¿quién va digamos, a recurrir una sentencia por arbitraria con todas las facultades que tiene el juez? Sí, evidentemente estamos dando pábulo a un ejercicio que podría estar dentro del marco de la ley. Y hay otra norma que no les mencioné, pero que a mí me preocupa muchísimo, porque todas estas facultades, y gracias por la pregunta, porque me permite recordar esta norma que me salteé, esa adaptación, la gestión que queda a cargo de una unidad jurisdiccional, y que va a tener un montón de artículos para los cuales lograr acomodarlo a un sentido predeterminado por el juez, ¿no es cierto? Tiene además un salvoconducto de toda responsabilidad. Miren lo que dice este artículo 323. Ejercicio de facultades judiciales. El ejercicio de facultades conferidas en este código a los jueces, incluyendo las del punto I del artículo 17, que son las del tema de negar pruebas, porque no quiero que se produzcan, etcétera, así como las unidades jurisdiccionales, no provocará la nulidad del trámite ni de la sentencia bajo ningún concepto. Algo así como una norma que le purga cualquier ejercicio de las facultades de los jueces, no implicará la nulidad del trámite ni de la sentencia. A mí esa norma, discúlpenme que me la omití, ¿no? Pareciera como una norma de clausura, ¿no? Con la cosa juzgada o el llamamiento de autos, que purga todo, purga todo. Así que, efectivamente, bueno, no me extiendo. Quiero sí hacer un doble reconocimiento. Por un lado, a estos dos estamentos, ¿no es cierto? Y a mostrar el grado, diría yo, de coincidencias en las críticas, porque
en otros procesos de reforma hemos visto un divorcio muy acentuado, muchas veces entre jueces y abogados, otras veces entre los Alvarados y los Peiranos, este tipo de discusiones. Y hoy en mucho, y por supuesto con sus diferencias, con sus énfasis, con sus focos primordiales, etcétera. Lo que vemos es algo así como una coincidencia entre las críticas de sectores que alguien podría haber pensado en otra oportunidad contrapuestos. Los invito a leer dos documentos. Uno, el del Centro de Estudios Procesales, que tengo el honor de dirigir en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el que presentó a la comisión trabajos de Eduardo Terraza, de Gustavo Acosta, de Florencia del Vaso y de Juan Pablo Zuccarini. Eduardo Terraza puso el foco en la crítica a la delegación de facultades legislativas a la Corte Suprema de Santa Fe, a la eliminación de la recusación sin causa, a la aportación de los hechos por parte del juez y no como actividad privativa de las partes, al abandono del sistema actual de imposición de costas y el procedimiento monitorio. Todo eso está súper desarrollado por Eduardo. Gustavo Acosta hace una crítica al deber de cooperación procesal, a la eliminación del emplazamiento previo y a la regulación de la rebeldía, y también a la caducidad de instancia. Conjuntamente con Florencia del Vaso, critican que la conciliación esté en cabeza del juez. Florencia del Vaso asume temas de prueba y Juan Pablo Zuccarini se ocupa de la regulación de los recursos y la valoración de la conducta de las partes. Así que si quieren detalles, Eduardo está en poder de estos documentos y si no se pueden contactar también conmigo, que tengo todos estos documentos en mi poder. Y finalmente, el Colegio de Magistrados también hizo una presentación muy detallada, con muchos aspectos de crítica, de entre las que sobresale como una suerte de capítulo introductorio, donde, y después van punto por punto, en un montón de disposiciones, pero sobre todo ponen el énfasis en la oportunidad de esta reforma. Dicen, necesitamos esperar. Estamos a meses de la reforma constitucional, hacer un código procesal que presupone una estructura, una organización del Poder Judicial que puede efectivamente, y que uno sospecha fuertemente que va a ser reformada, no, ¿cuál es la razón de ser, no? Critican la incorporación de principios. El preliminar lo critican en un todo, diciendo es innecesario. La evolución de las sociedades los expone a estos principios a una obsolescencia temprana y algunos de ellos, los que son verdaderamente importantes, ya están incluidos en la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, y además, como creo que no podría ser de otra manera en función de la representatividad gremial del Colegio de Magistrados, critican esto de la unidad jurisdiccional, ¿no? De las funciones jurisdiccionales en quienes no tienen el carácter de magistrados, de jueces. Discúlpenme, la anarquía, la extensión, y bueno, nada, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer o para alguna otra oportunidad en que tengamos incluso más avances sobre cómo sigue este recorrido de la comisión, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la claridad, por la exposición. Si nos hacen llegar esos documentos, estaríamos, les vamos a dar publicidad en el grupo. Nosotros tenemos un grupo en el Instituto, creo que de Procesal también, en el Instituto de Derecho del Seguro, y le vamos a dar publicidad para que la gente pueda acceder a ello. No sé si, Eduardo, querés agregar algo más o... Bueno.
Bueno, muchísimas gracias y fue un placer escucharte y creo que nos ha ilustrado bastante claramente lo que se viene, la reforma que pretenden. Mira, Casi, yo les agradezco de todo corazón esta disposición a los aquí presentes y a quienes, por supuesto, nos siguieron también a través del Zoom. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.